vaya nunca más. Quiero que cruce los campos, los pueblos y la ciudad. Quiero escuchar sus bocinas sonando en las madrugadas. Quiero escuchar sus bocinas sonando en las madrugadas. Con notas de luz y tango por las calles urbanas. Quiero verlos en los Andes. Amigos de la Policía Ferroviaria, estamos llegando a la estación Libres del Sur. Tal vez de todas, la más interesante o la más rica del ramal en historia. Acá tenemos mucho para contar sobre este nombre de esta estación, y lo haremos en diversos tramos para no ser aburridos, pero muy interesante. Ya se los contaremos cuando estemos allí. Hola, ¿qué tal? Se nota que la lluvia que se dio hace unos días atrás fue muy fuerte, impactó mucho acá. Bueno, amigos de Odisea Ferroviaria, les contamos que hoy es miércoles 6 de agosto del año 2025 y estamos haciendo el ramal La Plata-Lezama, las últimas 3 estaciones que nos faltaban, que eran Libres del Sur, luego haremos Atilio Pesagno y por último Lezama. Y acá tenemos esta iglesia, demasiado grande para un pueblo tan pequeño. Podríamos decir que es una catedral. Escuela Jardín Infantes, primaria. Si te digo que nos quedaban 500 metros, casi, quería pasar. Está difícil, muy difícil. Una verdadera odisea. La compañía Restaurant Pulpería. Deben cocinar muy rico acá. ¿Se observó bien el cartel? Sí, perfecto. Perfecto. Odisea Ferroviaria se está convirtiendo también en turística. Traten de venir después de 10 o 15 días que haya llovido, para que no sufran como nosotros. Esto es verdaderamente una odisea, señores, ¿Se podrá? Habrá que ver. Hay una huellita y allá hay un charco. No, la estación no está allá. Sí, está ahí. Está ahí. Pero tenemos que dejar acá y caminar. Bueno, estación Libres del Sur. Primero, la presentación. Lógico, vamos a dejar el vehículo y luego vamos a caminar hasta allá. Es una estación que tiene mucho, pero mucho de historia en su nombre. Es un ramal en sí el que hemos hecho La Plata, o el que vamos a terminar de hacer, La Plata-Lezama, con mucha historia. Y muy vinculada, la mayoría de los nombres de las estaciones, al proceso político que llevó adelante don Juan Manuel de Rosas.
Bueno, ubiquemos a don Juan Manuel de Rosas históricamente. Primer gobierno, un gobierno corto, desde 1829 hasta 1832. Y segundo gobierno, gobierno largo de 17 años, desde 1835 hasta 1852. En su segunda etapa de gobierno, Rosas va a tener una aprobación muy amplia de los sectores populares, de los sectores medios, que es lo que hoy conoceríamos como clase media, ¿no? También de los más difíciles, que son los hacendados, ¿no? Que no siempre están vinculados a gobiernos de índole popular. Y también tenía una gran aprobación por parte del ejército. Es así que el gobierno de Rosas, en estos primeros 3 años de su segundo gobierno, de 1835 a 1838, tenía un fuerte control, en parte no solamente a su política ejecutora con sus opositores, sino también porque en el plano económico venía funcionando muy bien la denominada Confederación Rosista. Pero resulta ser que la Argentina, que siempre ha sido codiciada por potencias extranjeras, va a tener, en este caso, a Francia como el país que va a querer imponer ciertas modificaciones en lo político y en lo social, a lo cual justamente Rosas no accedía. Esto significó definitivamente que los franceses hiciesen el bloqueo en el Río de la Plata, el bloqueo con sus barcos que impedía justamente la salida de productos, es decir, la exportación, y la entrada de productos que venían de Europa, es decir, la importación. Ahora bien, esto que inicialmente empieza a ser un problema económico, también tiene que ver con una cuestión intelectual, ya que en el contexto del 37, de 1837, surge una generación de pensadores, jóvenes pensadores, entre los cuales estaba Florencio Varela, Domingo Faustino Sarmiento, José Mármol, Esteban Echeverría, y uno que andan mencionando últimamente bastante, Juan Bautista Alberdi. Estos jóvenes, o sea, hay muchísimos más, por supuesto. Estos jóvenes estaban mimetizados con las ideas románticas, el romanticismo europeo, ¿sí? Con la filosofía y la literatura europea. Bueno, como les contaba, estos jóvenes estaban, ¿no?, mimetizados con el pensamiento romántico europeo, donde podemos destacar algunos como Samuel Taylor Coleridge. De hecho, los Iron Maiden toman un poema de él para hacer una canción. Bueno, también Goethe, ¿sí? Byron, diversos pensadores que tenían lógicamente una muy fuerte influencia sobre, no solamente sobre los pensadores o los jóvenes estudiantes e intelectuales europeos, sino también sobre estos jóvenes que he mencionado. Así que aquí la cuestión va a estar vinculada por dos factores elementales. Por un lado, los jóvenes ilustrados del pensamiento romántico argentino, y por otro lado, los hacendados. ¿Qué tenían que ver una cosa con la otra? Básicamente nada,
ya que caminaban por veredas opuestas desde el pensamiento. Pero sin embargo había algo que sí los atraía para unirse. Los jóvenes europeos consideraban al gobierno de Rosas como un gobierno tirano, como un gobierno de barbarie. Recordemos que la palabra barbarie deriva de bárbaro, bárbaro significa salvaje. O sea que el populismo de Rosas vendría a ser una especie de barbarismo, bárbaros. Esto justamente también lo podemos ver reflejado en un ensayo de Domingo Faustino Sarmiento, también recomendable para leer, Civilización o Barbarie. Entonces, ese odio generado por parte de estos jóvenes hacia Rosas, sumado a que no podían ingresar a la Confederación los libros con las ideas nuevas que se desarrollaban en Europa debido al bloqueo por parte de los franceses, hacen que estos jóvenes argentinos, entre comillas argentinos, se inclinen a favor de los franceses. O sea, apoyen ideológicamente y hasta casi militarmente a los franceses. Los hacendados se veían afectados económicamente, porque no podían exportar lo que producían debido al bloqueo francés. Por lo tanto, se unieron con el fin de derrocar a don Juan Manuel de Rosas. Esa unión estuvo dada justamente en una agrupación militar conocida como Libres del Sud. Bien, el jefe militar va a ser Ramón Maza, pero en un ratito, cuando estemos en la estación, les voy a contar quién fue Ramón Maza y por qué los hacendados también se veían tan afectados por esta política rosista. Bueno, lo que acaban de ver es la bellísima estación Libres del Sud, que por el tipo de construcción se nota que ha sido una estación muy importante. Bueno, continuemos un poquito con esta historia. Trataremos de ser resumidos, sabemos que es muy tedioso, pero es necesario contarlo. A ver, ¿por qué los hacendados que tanto estaban a favor de Rosas se le terminan dando vuelta? Bueno, somos homos económicos, somos hombres económicos. Si todo funciona bien, apoyamos a quien sea en un gobierno. Pero si todo empieza a andar mal, todo cambia. Y se convierten en oposición. El bloqueo francés afecta económicamente y muy fuertemente a los hacendados, pero también afecta a las finanzas del gobierno de Rosas, ya que deja de entrar justamente dinero producto de las exportaciones. Entonces, hacia 1800, fines de 1838, 1839, principio de 1839, Rosas decide modificar la ley de enfiteusis. Ahora bien, ¿qué fue la ley de enfiteusis? Vamos a esta cuestión. No, nos tenemos que remontar a la década anterior. Nos vamos a ubicar con el que dicen algunos que fue el primer presidente de la Argentina, Bernardino Rivadavia. En realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, y según el análisis que queramos hacer, o el posicionamiento que tengamos, en realidad podemos decir que tuvimos a lo largo de nuestra historia 5 primeros presidentes. Después el criterio le quedará a cada uno. Pero bueno, para la historia escrita por los vencedores, Bernardino Rivadavia fue el primer presidente.
También fue el primer endeudador, el primer generador de deuda externa. Así que bueno, Bernardino Rivadavia justamente lo que hace es contraer un empréstito, un préstamo con la Baring Brother and Company, que en ese momento vendría a ser lo que hoy es el Fondo Monetario Internacional, pero en este caso británica, inglesa, allá por 1822. Con la idea justamente de hacer algunas reformas en el puerto, modificar la arquitectura de Buenos Aires, hacer diversas obras que embellecieran a la ciudad. El préstamo era de 3 millones de pesos fuertes, de los cuales llegaron solamente 150.000. El resto se fue en diversas manos, entre los cuales estaba Bernardino Rivadavia. El tema es que ahora había que pagar la deuda, porque un préstamo implica también no solamente pagarlo, sino también los intereses correspondientes por todo préstamo. Entonces lo que hace justamente Rivadavia es crear la denominada ley de enfiteusis, que significaba lo siguiente: las tierras de la provincia de Buenos Aires van a ser arrendadas, o sea, alquiladas a los estancieros para que justamente las trabajaran y pagaran un canon, un impuesto relativamente bajo. Bien. En el medio de todo esto, vale aclarar que para eso fue necesario salir a matar a todos los nativos de estas tierras, donde aparece, que ya lo contamos en un video de Odisea Ferroviaria, si mal no recuerdo el capítulo 22, o el capítulo 23, cuando estuvimos en Rauch, capítulo 23, ¿no? Contrata, bueno, al mercenario prusiano Rauch para matar a los nativos. Bueno, les quitan las tierras y las entregan en arrendamiento, ley de enfiteusis. Ahora bien, en la situación de crisis en la que se encuentra Rosas, volvemos nuevamente a Rosas, decide modificar por completo esa ley y le dice a los hacendados que las compren o que se las entreguen al Estado. A los hacendados eso no le convenía, porque pagaban un precio muy bajo por el alquiler de la tierra, era mucho más beneficioso alquilarla que comprarla. Así que eso va generando esa oposición. Afectados porque no podían exportar y encima porque Rosas los obligaba a comprar o serles expropiados. No expropiados porque eran del Estado, sacarlos del arrendamiento. Ahí es donde empieza a conjugarse esta unión entre los románticos pensadores argentinos intelectuales y justamente los hacendados. Estos muchachos románticos revolucionarios o intentos revolucionarios argentinos también le van a pedir apoyo a los estancieros del norte de la provincia de Buenos Aires. Aclaramos que nosotros estamos en el sur en este momento, ¿sí? O sur con respecto a lo que es capital. Pero los estancieros del norte eran todos dueños de las tierras, no estaban bajo la ley de enfiteusis. Entonces, como la modificación que hacía Rosas no los afectaba económicamente, no los afectaba en nada, decidieron justamente no darle ningún tipo de apoyo. Es así que definitivamente se crea esta liga de revolucionarios mezclados entre intelectuales y estancieros, conocida, reitero, como Libres del Sur, con la idea de derrocar a Rosas en 1839. Bueno, como hemos dicho, Massa es justamente el elegido para llevar adelante toda esta revuelta. El problema es que se descubre en junio ese intento de Massa de justamente derrocar a Rosas. Pero igual el movimiento ya estaba armado. Así que definitivamente lo que termina sucediendo es que a Massa lo encarcelan
y Rosas da la orden de fusilarlo. Pero acá hay una contradicción. El padre de Massa, Vicente Massa, era miembro del Partido Federal y muy amigo de Rosas. Pertenecía a la Cámara de Representantes de la provincia. Es decir, que lo que va a hacer Vicente Massa es escribir una carta a Rosas con el fin de frenar el fusilamiento de su hijo. Bueno, esa carta nunca va a llegar, porque la noche anterior al fusilamiento de su hijo, entraron unos gauchos y a puñaladas limpias lo mataron. Se dice, hay muchas versiones, yo me quedo con la nuestra, la de Odisea, que fue un grupo de mazorqueros. La mazorca era un grupo de choque creado por Encarnación Ezcurra. Bueno, ¿quién fue Encarnación Ezcurra? Encarnación Ezcurra fue la esposa de Rosas. Si bien Encarnación Ezcurra muere el 20 de octubre del año 1838, o sea, cuando lo matan a Vicente Massa no estaba viva, porque eso pasa en junio de 1839, la mazorca siguió operando, siguió haciendo justamente como grupo de choque a todos aquellos opositores a Rosas. Si bien Massa, hijo, ya estaba muerto, el movimiento ya estaba armado y la idea era definitivamente derrocar a Rosas. Se van a dar diversos procesos, diversas batallas, pero la que más nos interesa en este caso es la del cierre de todo este conflicto. El 7 de noviembre del año 1839, las tropas rosistas destrozan por completo a las tropas antirrosistas, conocidos como los Libres del Sud, en la batalla de Chascomús, 7 de noviembre de 1839. Muchos de los hacendados que estaban por la zona, como Vergara, Ferrari, que tienen estaciones, o Gándara, a ustedes Gándara por ahí lo conocen por el yogur, la leche, o los quesos, Gándara, bien, que está sobre Ruta 2. Bueno, Gándara era justamente otro estanciero que estaba dentro de este grupo de los Libres del Sud. Bueno, muchos son apresados, otros son fusilados. En el caso de Gándara es apresado y en 1842 se escapa a Uruguay, ¿sí? Y definitivamente la batalla de Chascomús, que la tenemos acá cerca. Agarramos por esta ruta, y bueno, si la ruta estuviera en condiciones, en 25 minutos, 30 minutos estaríamos allí. Definitivamente termina con ese intento de golpe o de caída de Rosas. Pero para cerrar, no confundir el bloqueo francés con el bloqueo anglo-francés, porque el bloqueo anglo-francés fue en 1845. Por eso el 20 de noviembre aquí en la Argentina es feriado, porque justamente se recuerda esa fecha como cuando definitivamente se evitó el avance de los ingleses y de los franceses, también gobierno de Rosas, sobre lo que era la naciente Argentina. Así que hemos tratado de ser lo más resumidos posibles, pero no podíamos dejar de lado este tema tan interesante, por lo menos para nosotros, de un ramal lleno de historias, ya que la mayoría de las estaciones tienen nombres de personajes que estuvieron en esta etapa tan sangrienta, pero nacionalista, que tuvo la Argentina.
verlos en los Andes. Quiero verlos en el mar. Quiero verlos en las pampas. Y en el charco tropical. Quiero que vuelvan los trenes y no se vayan nunca más. Quiero ver sus luces blancas rompiendo la oscuridad.